¿Qué es la gracia de Dios? Bienvenido, Manuelito. Claro, mucho gusto, de verdad que yo sé que va a ser un tema de mucha bendición y que nuestros ojos van a ser abiertos, de verdad que muchas veces estamos cegados por muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a entender, esperamos que en esta noche podamos entender, Así y no es. solamente entender, Mari, sino que podamos recibir la gracia de Dios. Así es. Mari, y para comenzar, pues nos puede dar la definición de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué? Porque muchas veces decimos, ¿qué es gracia ya? ¿Qué significa la gracia? Esa palabra gracia. Muchas veces o muchas personas no saben qué significa. Así es. La gracia, veámoslo desde ese punto de vista, según, ¿verdad?, la definición es agacharse o inclinarse para dar un favor inmerecido a alguien inferior. O sea, exactamente veámoslo de parte de Dios con nuestras vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que es inclinarse, agacharse para favorecer a una persona inferior a uno. Exactamente, exactamente. Qué bonito eso, porque... Vea lo que dice en Efesios 2, 8, 9. Pues por la gracia de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Exactamente. Eso fue lo que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, hemos recibido. Y no es porque usted y yo, Manuelito, porque seamos muy cargas de que cómo oramos, cómo ayunamos, cómo buscamos de Dios. No. O sea, nosotros recibimos esa gracia porque Dios se agachó, se inclinó para favorecernos a nosotros siendo superiores. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito, porque muchas veces tenemos una definición de gracia, Mariela, tenemos una definición errónea, digamos, muchas veces pensamos que es porque yo lo digo porque yo lo pensaba, pensamos porque yo llegué y me metí una semana en ayuno y oré no sé cuántos días, todos los días, no sé cuántas horas, en el cuarto, ahora sí, el Señor va a derramar de su gracia en mi vida y yo me siento muy santo, ¿verdad? Porque ayuné, oré y vino la tentación, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y lo que hacemos, ¿sabe qué es lo que hacemos? Vemos a los demás, vamos, así como por yo estoy más arriba porque yo estoy más santo y usted más abajo, ¿verdad? Y pues porque pues, eso es algo, digamos, una definición errónea, de verdad que eso es como religiosidad, eso eran muchas veces, ¿verdad? Los fariseos que veían, lo hacían, lo aplicaban de esa manera. Pero yo creo que en esta noche, para poder entender verdaderamente lo que es la gracia de Dios, María, primero tenemos que entender lo que es la desgracia del pecado. Exactamente. ¿Qué fue lo que vino a hacer el pecado en nuestras vidas? ¿Qué fue cuáles fueron las consecuencias del pecado? Si no entendemos esta parte primera, las consecuencias del pecado, nunca vamos a poder entender lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Exactamente. Y para entender la gracia de Dios, tenemos que irnos al principio, ¿verdad? La palabra en Génesis, donde dice que por una persona entró el pecado. ¿Qué fue lo que hizo eso, Mariana? El pecado en ese hombre, en esa manera, en ese momento, dice que por una persona, lo podemos leer en Romanos 5, dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores, no hay nadie que esté fuera de eso. Mari, pero mi abuelita que era buenísima y le ayudaba a todo el mundo, ¿esa? Todos somos pecadores. Pero también dice entonces que una persona, un bebé recién nacido que nace también. Todos somos Es que pecadores. Lo que tenemos que entender es que no lo decimos nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Pero aquí hay buenas noticias, ¿verdad?
Exactamente, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado es como una epidemia, es como una epidemia mundial, un virus que afectó a toda una humanidad por una persona, afectó a toda la humanidad. Dice que por cuantos todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no había justo alguno ya, no había ni un solo justo ya sobre la tierra. El pecado, ¿qué es lo que hacía el pecado? Nos separaba totalmente de Dios. Estábamos destituidos ya de estar en la gloria de Dios. Estábamos totalmente aparte. Así es. Ok, tenemos que entender esa parte, Mariela. Ya cuando logramos entender qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, entonces, ok, pasamos a la siguiente parte, ¿verdad? Donde vemos que por una persona que era justa, ¿verdad? Que estaba en un mayor rango que nosotros, ¿verdad? Que era Dios, ¿verdad? Su Hijo Jesucristo, que por amor manda a su Hijo, dice, por amor a cada uno de nosotros. Dice que Él se inclinó, exactamente es la definición de gracia, que Él se inclinó a nosotros que estábamos hundidos en delitos y pecados. Ya, nosotros no los merecíamos, lo único que merecíamos era la muerte, ya, la paga de nuestros pecados. Vino Él en su gracia, en su misericordia, y extendió su mano hacia cada uno de nosotros, y todo aquel que la acepta y agarra esa gracia de Dios, la va a recibir, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene... En Romanos 5:20 yo quiero compartirles una palabra que a mí me llena mucho y que muchas veces muchos la malinterpretan y agarran la gracia como, bueno, la gracia de Dios es muy grande. Como dicen, el que peca reza, empata. Y eso no es así. O sea, la gracia de Dios es como un tesoro incalculable, invaluable, que la gracia es lo que me mantiene en pie. O sea, es un regalo, es un don del Señor. Y dice así: la ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún con más gracia. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la gracia de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por medio de quién viene la gracia? Solamente recibiendo a Jesucristo en esa. Qué bonito, Mari, qué bonito, porque en la otra versión dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué bonito, porque en nuestras vidas, en un tiempo, sobreabundó el pecado, ya, así es una realidad, así, sobreabundó el pecado, pero ahora la gracia de Dios nos alcanzó, ¿verdad? Y ahí podemos ver que entonces hay dos formas en las cuales Dios nos puede ver. Nos ve de dos maneras. Digamos, solamente de dos maneras nos ve Dios. Una, nos ve en Adán o nos ve en Cristo. ¿Qué? Si nos ven, ¿cómo están nuestras vidas? Pero esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo nos está viendo en estos momentos Dios? Nos está viendo en Adán, que pues, si estamos en Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque por causa del pecado de Él, todos fuimos separados, ¿verdad? Todos fuimos separados de la gloria de Dios. Pero si estamos en Cristo, hemos alcanzado la gracia de Dios. Y lo importante en esta noche es que verdaderamente podamos alcanzar, y es que Dios nos vea en Cristo Jesús. Chicos, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, porque muchas veces de verdad que el mismo Satanás nos pone, usa la palabra de Dios, ¿verdad? Para distorsionarla, ¿verdad? Y la trae a nuestras vidas. Y es así, ese mismo pasaje que usted mencionaba antes, Mari, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchas veces decimos, wow, bueno, entonces Dios me va a perdonar. Yo tengo que pecar bastante, ¿verdad? Para que Dios tenga bastante gracia en mí. No, digamos, ahí se está distorsionando la palabra de Dios. No es de esa manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Mencionando, dice que Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Exactamente. Entonces, ya, de verdad que hoy es un programa, ¿verdad? Que le hacemos la invitación, ¿verdad? A que si hemos estado viviendo, jugando con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos y decimos, bueno, la palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Yo voy a pecar hoy, mañana Dios me va a perdonar. No, eso no funciona así. De verdad que muchas veces, Mari, jugamos con la gracia de Dios. Muchas veces pisoteamos verdaderamente ya. ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido. Ya, muchas veces eso que no merecíamos, ya, eso que Dios nos está dando, la salvación, que es un regalo que por ninguna, ni en esta vida, ni en la otra, ni en ningún momento vamos a poder ganar esa, con nada lo podemos ganar la salvación. Es un regalo que no tenemos que cuidar, ser buenos. La palabra de Dios dice, buenos administradores de la gracia. ¿Ya? Tenemos que aprender a ser esos administradores, a caminar en prudencia. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la gracia de Dios, no voy a, como dice aquí la palabra, no voy a perseverar en el pecado. Más bien la gracia de Dios, si entendemos, la gracia de Dios nos lleva más allá. De verdad, chicos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y poner en práctica, verdad? No jugar con la gracia de Dios. De verdad que cuando nosotros no entendemos qué es la gracia de Dios, sino más bien aceptamos y recibimos en nuestras vidas la gracia de Dios, nos lleva, en vez de jugar, de pisotear, nos va a llevar a obedecer, a comenzar a vivir una vida más íntegra delante de Dios. ¿Por qué? Por gracia, porque yo valoro lo que Dios hizo, porque yo reconozco que Dios hizo algo que yo no merecía, que Él pagó algo que yo ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las cosas que yo pueda tener, lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Simple y sencillamente por eso, porque entendemos que Él fue clavado en un madero en mi lugar, porque yo era el que merecía estar ahí en ese lugar. Nosotros entendemos eso cuando la gracia de Dios se nos revela en nuestras vidas. Así es. Cuando entendemos eso, la gracia de Dios nos lleva a santificar nuestras vidas en vez de empezar a pecar, ¿verdad? Deliberadamente, ¿verdad? Ya sabiendo y habiendo recibido la gracia, empezamos a hacer eso. Entonces, en esta noche, Mari, la invitación es esa, ¿verdad? De que podamos recibir en nuestras vidas la gracia de Dios. Tal vez has estado luchando durante mucho tiempo con cosas, ¿verdad? Circunstancias, con pecados que no has podido poder vencer, ¿verdad? No has podido poder dejar, pero yo en esta noche te invito a que ya dejes de estar luchando en tus fuerzas, ya dejes de estar, has intentado tal vez todos los métodos, una cosa aquí, otra, y te han dicho muchas cosas de cómo poder dejar eso, pero yo te invito a que simple y sencillamente esta noche reciba la gracia de Dios, reciba la misericordia de Dios, porque Él no te juzga por lo que tú hagas, Él no te condena, simple y sencillamente Él te invita esta noche a que recibas esa gracia en tu corazón y que puedas vivir esa gracia de Dios en tu vida. Si quiere, Mari, oramos, ¿verdad? Para que podamos recibir en nuestros corazones y podamos vivir esa gracia. Así es. Yo quiero que usted ahí donde usted está, se una con nosotros en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos disponemos, Señor, abrimos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para recibir esta gracia, Señor, esa gracia inmerecida, Padre Celestial. Y hoy te pedimos, Señor, que todo aquello que hay en nuestros corazones, toda dificultad, todo aquello con lo cual tal vez hemos estado luchando, Señor, te pedimos que esa gracia, Señor, nos fortalezca, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, que esa gracia, Señor, solamente tú la das, Señor, que esa gracia, Señor, nos liberta, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa sangre preciosa que fue derramado en esa cruz del Calvario, Señor, nos liberta de todo pecado, de toda angustia, de todo dolor, toda circunstancia tal vez que has estado pensando que no hay salida. En el nombre de Jesús sí hay salida, porque es nombre sobre todo nombre, porque dice su palabra que fue exaltado hasta lo máximo, hasta lo más alto, y declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, tu gracia preciosa nos envuelve, Señor,
Y a todos esos jóvenes, Padre, que están ahí, Señor, en esta lucha, que sea tu gracia. Recibe la gracia del Señor en esta hora, porque el Padre quiere ayudarte, quiere que tú seas, que se recuestes en Él, que tú seas, que pongas su mirada en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Recuerda, ¿verdad?, escribirnos en nuestro correo electrónico que está ahí debajo en la pantalla, dejando huellas cstv@gmail.com. Igual puedes buscarnos en Facebook, ahí dejando huella, puedes ver todos nuestros programas y en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Si tienes alguna consulta, algo que quieras escribirnos sobre este tema, ahí vamos a estar atentos a recibirles. Igual en nuestro canal de YouTube puedes ver todos nuestros programas, y igual en Facebook, ¿verdad? Ahí nos puedes buscar dejando huella. Así es. Manuelito, no nos podemos ir, ¿verdad? Así es. Sin antes no decir el lema, igual que tenemos que vivir día con día. Y el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se ama a sí mismo y prospera. Chao. Chao, nos vemos.